Buen día, hermanos, quería que meditemos en esta mañana en Hebreos capítulo 11, versículo del 23 al 26 vamos a leer. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y también les voy a leer Hechos capítulo 7, es el relato de Esteban, y a partir del versículo 20 habla también de Moisés. Dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Seguimos meditando en la fe de Moisés. Ya vimos en el versículo 23 cómo la fe de los padres de Abraham los llevó a tomar decisiones importantes, protegiendo al bebé, porque la orden de Faraón era que todo niño que nacía debía morir, pero ellos temieron más a Dios y enfrentaron la orden del rey y lo escondieron. Y eso nos mostraba que cuando somos guiados por Dios en momentos de debilidad, de temor, Dios ayuda con nuestra fe a tomar buenas decisiones. Hoy vamos a ver cómo la fe nos ayuda también a priorizar las cosas. Recordemos que estas palabras de Hebreos fue escrita a creyentes, ¿sí?, de la primera época de la iglesia, que estaban débiles en la fe y que querían volver a las tradiciones judías. Por eso fue escrito este sermón, es un sermón escrito para animarlos. Y ellos habían cambiado sus prioridades. ¿Por qué? Debido a esa débil fe. Por eso vamos a ver cómo la fe ayuda a priorizar las cosas de acuerdo al valor que Dios les da y no al valor que este mundo o que nosotros mismos queremos darle. Vemos que Moisés rechazó 3 cosas en estos versículos 24, 25 y 26. Y las podemos recordar con 3P. Moisés rechazó 3P. Rechazó el puesto, rechazó los placeres y rechazó lo pasajero. En el versículo 24 vemos que él rechazó el puesto. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esteban en su relato dice que la hija lo crió y que Moisés fue educado en todas las sabidurías de los egipcios y que era poderoso en palabras y en obras. Pero él, a la edad de 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. A pesar de los privilegios que le traía esa posición, él puso su fe en Dios y cambiaron sus prioridades. Seguramente esa decisión no fue fácil. Le demandó valor, pero también le demandó mucha fe. Porque él pasaba de ser un príncipe egipcio a ser un esclavo israelita. Y la verdad que era un cambio importante. Pero si nos ponemos a pensar, muchos hoy se debilitan en la fe porque aman más lo que este mundo ofrece que lo que ofrece Dios. Y Satanás también va a ayudar a colocar cerca tuyo cosas que puedan desviar tu mirada. Satanás mismo al Señor le ofreció todos los reinos de esta tierra para desviarlo de su propósito. Por eso Satanás también va a invertir las prioridades que nosotros tenemos y que Dios quiere que tengamos. Moisés rechazó su puesto, eso que le traía a él comodidad y que le daba prestigio, que le daba prosperidad económica, que le daba estatus, para buscar el puesto que Dios
quería que tomara como libertador de el pueblo de Israel. Lo segundo que rechazó Moisés fueron los placeres. Dice el versículo 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Sin duda que en los planes de Dios, en la sabiduría de Dios, Él decidió colocar a Moisés en el palacio egipcio, donde él recibió educación para ser líder. Él estaba calificado para sacar a los israelitas de Egipto. Él se sentía listo. Por eso vimos en el relato de Esteban, de Hechos 7:25, que él pensaba que sus hermanos ya entendían que él iba a ser el que lo saque de Egipto, pero dice que ellos no lo vieron así. Moisés quizás tenía tres opciones o tres elecciones que tomar, de las cuales dos eran incorrectas y una era correcta. Él podía directamente rechazar el llamado de Dios y seguir su vida de egipcio. Él también podía adaptar los planes de Dios, es decir, él podía tomar un puesto como el que tenía José, ¿sí? Que privilegiaba a los israelitas, ¿sí? De cuidado, pero no salía de Egipto, y quedar como hijo de la hija de Faraón y quedar también bien con el pueblo de Dios, es decir, mitad de bien con los egipcios y bien con los israelitas. Pero eso no eran los planes de Dios. Muchas veces nosotros queremos acomodar los planes de Dios y quedar bien con todos, pero Dios nos manda a hacer su voluntad y no la nuestra. Moisés eligió la correcta, eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, rechazó los placeres temporales que gozaba para pertenecer al pueblo de Dios. Y me ponía a pensar cómo nos debilitan los placeres temporales del pecado. Muchos no crecen o están atoradas en su vida espiritual debido a esto, a los deleites del pecado. Moisés no la tenía fácil para elegir. Eran dos extremos los que él tenía por delante. O los deleites temporales, atractivos, ¿sí? O los sufrimientos con el pueblo de Dios. Conocemos los placeres del pecado. Muchos no quieren crecer y obedecer a Dios porque prefieren esos deleites temporales. Buscan vivir bien acá, buscan poder disfrutar esta vida, sin importarle nada de lo que pasará en la eternidad. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estos placeres, estos deleites del pecado, los tenemos todos. ¿Y qué tenemos que hacer? Como hizo Moisés, rechazarlo para buscar hacer la voluntad de Dios. Como hijos de Dios nosotros debemos dejar de tolerar el pecado en nuestra vida. El pecado corta nuestro crecimiento espiritual. El pecado nos estorba en la carrera. Y el deleite que tiene el pecado es corto, pero las consecuencias muchas veces del pecado pueden ser eternas. Lo tercero que rechazó Moisés fue lo pasajero. Dice el versículo 26, Hebreos 11:26, dice: teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios. Esa palabra teniendo de este versículo habla de un pensamiento cuidadoso y no de una decisión rápida. Es decir, que Moisés pensó bien lo que iba a decidir. Pensó los pros y los contras de cada uno de lo que tenía por delante. Pero su fe lo llevó a mirar bien sus prioridades. Por eso él después no se arrepintió. Dios obró en su fe para elegir correctamente. Moisés llegó a la conclusión de que lo que ofrecía Dios era muy superior a lo que ofrecía el mundo. El mundo no entiende esta forma de actuar de Moisés. Cambiar las riquezas por el vituperio, es decir, por la burla o por la persecución. No, ellos no entienden esto. ¿Qué fue lo que inclinó la balanza para que Moisés eligiera correctamente? Dice que él tenía puesta la mirada en el galardón. Y ese galardón no era algo económico, monetario. Si no se hubiera quedado en Egipto. Moisés vio la recompensa de lo que Dios le ofrecía, porque de nuestro Dios siempre recompensa. Y Moisés vio eso y prefirió eso que todos los tesoros de Egipto. Él abandonó las riquezas. Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 6:10, porque el raíz de todos los malos es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El dinero no es malo. Lo malo es el amor al dinero, a codiciarlo, porque eso te va a llevar a extraviar de la fe, como dice Pablo. Moisés, por ser hijo de la hija de Faraón, le traía a él mucha riqueza, muchos placeres, un buen puesto, pero él rechazó todo esto por cumplir el plan de Dios. Vio como más valioso cumplir la voluntad de Dios que todo lo que este mundo le podía ofrecer. Es decir, la fe corrigió en él las prioridades. Que nuestra oración en el día de hoy sea: Señor, por la fe, ayúdame a corregir mis prioridades. Que el Señor ponga las prioridades en nuestra vida y no nosotros. Él nos enseña en su palabra cuáles son las cosas que nosotros tenemos que tener como prioridades y que sea nuestra prioridad cumplir su voluntad.